Si nos ponemos a pensar, desde la criatura más simple hasta el ser humano más complejo, la vida es increíblemente diversa. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿De dónde sale toda esa variedad? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué existen tantas variaciones, incluso entre miembros de la misma especie, como nosotros los humanos? A ver, fijémonos en algo como los ojos. Colores distintos, patrones, detalles. La respuesta a toda esa diversidad no está solo en el ambiente que nos rodea. La clave, la verdadera pista, está oculta en lo más profundo de nuestro código genético. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para empezar a resolver este misterio de la diversidad, necesitamos conocer a los protagonistas de esta historia, los alelos. Entonces, ¿qué es exactamente un alelo? Pues, la definición es bastante simple. Es una versión alternativa de un mismo gen. La metáfora que vemos aquí es perfecta. Si un gen es la receta para hacer un pastel, un alelo podría ser la versión con chocolate y otro alelo la versión con vainilla. En esencia es el mismo pastel, pero el resultado tiene un sabor distinto. Y esto no es solo teoría, para nada, lo vemos por todas partes. Miren estos ejemplos. ¿Por qué estos frijoles o los granos de maíz en una misma mazorca tienen colores tan distintos? No es por el sol o por la tierra. Son diferentes alelos trabajando, cada uno con las instrucciones para crear un pigmento único. O sea, cada color es una receta genética diferente en plena acción. Ahora, y esto es clave, hay que entender que los alelos van muchísimo más allá de la apariencia. Claro que definen el color de los ojos o si el pelo es liso o rizado, pero también gobiernan funciones que no se ven, funciones internas que son vitales. Hablamos de cosas como nuestro sistema inmune o incluso la susceptibilidad a ciertas enfermedades hereditarias. Son, en pocas palabras, el software que corre por dentro de cada ser vivo. Bien, ya tenemos la pieza clave del rompecabezas, el alelo. Ahora, veamos cómo esta pequeña variación se convierte en el motor gigantesco de la increíble biodiversidad que vemos en todo el planeta. Y aquí es donde la escala se vuelve de verdad fascinante. Un solo gen no se limita a tener dos versiones, A o B, para nada. Como muestra este gráfico, puede haber múltiples alelos para un mismo gen distribuidos por toda una población. Y claro, cuando se empiezan a combinar entre individuos, las posibilidades se vuelven prácticamente infinitas. Pues a toda esta red, a esta arquitectura biológica tan compleja y hermosa de la diversidad, la ciencia le da un nombre muy específico: polimorfismo. En esencia, el polimorfismo es simplemente eso, la coexistencia de múltiples versiones o alelos dentro de una misma población. Es la base de los diferentes rasgos que podemos ver a simple vista, lo que los científicos llaman fenotipos. Es, literalmente, la razón por la que vemos tantas formas múltiples en una sola especie. Pero esta historia de la variación genética, como muchas en la biología, tiene dos caras. Hasta ahora hemos visto su lado creativo, el que genera toda la belleza de la diversidad. Pero, ¿qué pasa cuando una de estas recetas genéticas tiene un error? La diferencia es crucial, y aquí se ve muy claro. Un alelo normal tiene la secuencia correcta, produce proteínas que funcionan como deben y eso resulta en tejidos sanos. Pero en un alelo defectuoso, un pequeñísimo cambio en esa secuencia puede alterar por completo la forma y la función de la proteína. El resultado, lamentablemente, es una falla en el sistema. Para que quede más claro, veamos un caso concreto: la anemia de células falciformes, o drepanocítica. Aquí, un solo alelo defectuoso provoca que los glóbulos rojos, que deberían ser redondos y flexibles, se deformen y tomen una forma rígida, como de una hoz. Esto complica muchísimo su trabajo principal, transportar oxígeno por todo el cuerpo. Y otro ejemplo muy impactante es la fibrosis quística. Una alteración en la secuencia de un alelo cambia la forma en que el cuerpo maneja los fluidos y las sales. La consecuencia: se acumula un moco muy espeso que bloquea los pulmones y otros órganos, haciendo que respirar sea increíblemente difícil. De nuevo, un pequeño cambio con una consecuencia devastadora. Así que al final hemos recorrido el espectro completo. Vemos que la variación genética no es algo bueno o malo por sí mismo. Es más bien un lenguaje muy complejo, con diferentes resultados y significados. Entonces, para resumir la idea central, todo parte de los alelos. Son como la programación básica de la vida. Su variación, cuando es saludable, crea el polimorfismo, que es la fuente de la biodiversidad que tanto nos asombra. Pero cuando esas variaciones son defectuosas, pueden causar enfermedades porque alteran funciones vitales. Son, pues, tres caras de la misma moneda genética.
Y por eso es tan, pero tan importante entender este lenguaje. Comprender nuestra genética no solo nos permite maravillarnos y celebrar la increíble riqueza de la vida en el planeta, sino que también nos da las herramientas para lograr avances decisivos en el cuidado de la salud de todos. La genética es, en cierto modo, el libro donde está escrita nuestra historia y la de cada ser vivo que nos rodea. La pregunta que queda flotando en el aire es, con todo lo que estamos aprendiendo, ¿cómo vamos a leer, cómo vamos a interpretar el próximo capítulo?